Amigas, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet de ganchillo este bonito llavero. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Te invito a acompañarme de principio a fin a ver este video. Lindo, lindo y como siempre, fácil, fácil. Decora tu árbol o simplemente para tu bolso. Y también quiero decirles que ya está disponible esta bonita Nochebuena flor de fuego. ¿Tú cómo la conoces? Está aquí ya disponible en mi canal y te dejo el enlace en la parte de abajo. Si te gustaría más cosas bonitas, recuerda darle clic a este video. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar un ganchillo de 3 milímetros y medio o 3.50. Voy a necesitar un marcador, una tijera, una aguja para lana o estambre. Voy a ocupar estos dos materiales. Este no trae etiqueta, así viene, y este otro es del número 4, se llama Chicago, es estambre o lana como tú la conozcas, y voy a ocupar estos tres colores, ¿sí? Vamos a agregarle a lo mejor un toquecito en verde y en amarillo, pero todavía no lo sé. Vamos a comenzar. Recuerden, en caso de no tener este tipo de material, no te preocupes, utiliza los que tengas cerca de casa, y lo más importante siempre, mis amigas, siempre será que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Vamos a comenzar haciendo un anillo o círculo mágico, girando 2 veces en nuestro dedo, y luego vamos a tomar la hebra y vamos a cerrar esos 2 puntos. Vamos a volver a tomar la hebra y vamos a cerrar completamente. Ahora vamos a sujetar estos que forman nuestro anillo o círculo mágico, y dentro de este espacio comienzo levantando mi primer punto bajo y coloco un marcador. Pasamos y vamos a tejer el segundo punto bajo. En el mismo espacio vamos a tejer el tercer punto bajo y cuarto. Van a ser 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tirar del cordón de inicio. Esta es una regla de oro para cerrar todos tus anillos o círculos mágicos. Vamos a tirar del cordón de inicio. El primer círculo que veamos que cierra, ya ubicaron cuál fue, ¿verdad? Este que tengo aquí en la parte de abajo. Ok. Tú vas a tirar de donde está tu cordón de inicio hacia abajo. Vas a tirar de ahí hacia abajo para que cierre el primer círculo. Y después tiras nuevamente el cordón de inicio y cierras completamente. Ya tenemos nuestro círculo y ahora vamos a tomar. Voy a acercar un poquito más para que se vaya apreciando un poco mejor. Tenemos 4 puntos por tejer. Yo voy a pasar aquí donde está este marcador, paso, retiro mi marcador y yo voy a cerrar la vuelta haciendo un punto bajo. Así va a ser el cierre de mi vuelta. Voy a tejer de manera circular. Coloco el marcador en este primer punto. El pedacito de lana que me sobra yo lo voy a utilizar en esta ocasión como relleno. Ahí tengo el primer punto. Ahora me voy a pasar a este que tengo aquí, este. Y en él voy a tejer 2 para hacerle un aumento. 1, y en ese mismo espacio, ahí donde pasé, hago el segundo. Ahí están, 2. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto bajo. Y en el que sigue, este último, hago un aumento. 1. Y en el mismo espacio, el segundo. Aquí, esta segunda vuelta tengo que tener 6 puntos bajos. Vamos por la vuelta número 3. Voy a pasar en este espacio y voy a tejerle así un punto bajo y hay que colocar
el marcador. Ahora me voy a pasar a este punto que sigue, este que tengo aquí, y vamos a hacerle un punto bajo. Y en el que sigue, que es este, ahí tejemos el aumento. 1 y en el mismo espacio el segundo. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y vamos a repetir esta secuencia. 1 y en el que sigue 2 y tejo el aumento. 1 y en el mismo espacio vamos a tejer el segundo. Vamos a ver. Ahí está. El segundo. ¿Sí? Ok. Pues voy a retirar el marcador porque vamos a ir por la vuelta número 4. Cierro, coloco marcador y ahora vamos a tejerle 3 puntos, así es que me paso al punto que sigue. Mire, pasamos, ya tengo 2, en el que sigue 3 y aquí hago un aumento. 1 y en el mismo espacio 2 y vuelvo a repetir. 1, 2, 3 y tejemos un aumento. 1 y 2. Y con esto damos por terminada nuestra vuelta número 4. Vamos por la vuelta número 5. Voy a cerrar aquí y vamos a colocarle nuestro marcador. Y en esta vuelta número 4 vamos a tejerle, aquí habíamos dejado 1, 2, 3, ahora van a ser 4. 1, vamos a seguir con secuencia. 2, 3, 4 y hacemos el aumento. 1 y en el mismo espacio 2 y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4 y hacemos el aumento. Vamos por la vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vuelta número 6. Vamos a levantar. Ahí tengo un punto bajo. Y ahora tejemos 5 puntos. Ya tengo el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el aumento. 1 y 2 y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el aumento. Siguiente vuelta. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos por la vuelta número 7 que va a ser la última de aumento. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este hacemos el aumento. 1,
y 2. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos el aumento. 1 y 2. Ahora voy a tejerle 1, 2 cadenas. Suelto, voy a dejar un poco de material. Van a ser como unos 3 a 4 puntos a coser, ¿sí? Pero vamos a dejarle aquí, en esta parte, tiramos y dejamos este material. Este lo voy a dejar aquí adentro que me sirva de relleno. Tengo 4 y 5. Ahora vamos a continuar. Voy a pasar, aquí está el último punto que tejí, yo voy a pasarlo hacia acá. Como yo no tengo material del mismo grosor, yo voy a utilizar estos dos que son en color piel y es del número 2. Paso, llevo la hebra hacia arriba y se va a formar como este nudito. Aquí tejo una cadena, vamos a tirar para que quede cerrada y dentro de este espacio voy a tejerle un punto bajo, ahí, y vamos a ajustar. 1, pasamos al que sigue, 2, en el que sigue, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a dejar esta hebra, ya la fui perdiendo por toda la parte del lado del revés. Vamos a tomar otro del mismo lugar. Por ejemplo, aquí está la terminación y donde sigue el siguiente punto voy a pasar y cierro. Y continúo tejiendo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a pasar el que sigue, ahí donde tenemos el siguiente punto que es este. Por aquí voy a pasar, paso, y empezamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así vamos a continuar uniendo. Voy a colocar ya este color en rojo. Igual, mismo proceso, aquí a un lado. Entonces paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Listo. Así es como me va a quedar. Voy a hacer el cierre donde tengo este primer punto. Voy a pasar y vamos a hacerle un punto bajo y colocamos el marcador y tenemos 1. Hay que empezarlos a contar. Aquí tengo 1. En el que sigue tejemos 2, 3 y 4 y vamos a hacerle una disminución levantando los 2 puntos, solo la mitad de la cadena, y cierro. Y después me voy a pasar al punto que sigue. 1, 2, 3, 4 y vamos a tomar la mitad de la cadena y cierro. Y nos vamos a pasar al siguiente punto y volvemos a repetir hasta completar toda mi vuelta. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a tomar bien este punto. Ahí está. Y volvemos a disminuir. Y esto lo voy a repetir aquí, aquí y aquí. Una vez terminado, vamos a quitar el marcador. Así es como ha quedado. Vamos por el siguiente. Voy a pasarme a este siguiente espacio y comenzamos. 1, 2, 3 y dejemos la disminución. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3 y repetimos. Y hacemos después de los 3 la disminución. Esto lo vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. Al final retiro y ahora voy a contar 2 y disminuyo. Hacemos el primer punto, colocamos el marcador, hacemos el segundo y hago la disminución. Y me paso al siguiente punto. 1, 2 y disminuyo. Esto hay que repetirlo hasta completar toda la vuelta. 1, 2 y disminuyo. Completo. Siguiente vuelta, empezamos a tejer 1, colocamos el marcador y ahora va a ser 1
y una disminución. Nuevamente pasamos al siguiente espacio, tejemos 1 y en los 2 que siguen disminuimos. En el que sigue repetimos proceso. Un punto bajo y los 2 que siguen de disminución. Hay que completar la vuelta. Una vez terminado, vamos a soltar y vamos a dejar un poco de material. Ahora lo que vamos a hacer aquí, retiro mi marcador. Vamos a ir tomando la mitad de la cadena de abajo hacia el centro, mitad de la cadena de abajo hacia el centro, y esto lo voy a hacer todo alrededor. De abajo hacia el centro, mitad de la cadena y mitad de la cadena. Hasta aquí. Y una vez que hayamos hecho todo alrededor, tiramos del cordón de inicio y cerramos completamente. Y una vez que haya cerrado, igual y podemos pasar por aquí y le damos otra vuelta para que quede bien cerradito, miren. O por la parte del lado de abajo, pues haces un nudito, también lo puedes hacer así, como se te haga más fácil. Miren, ahí está. Pasamos. Y listo. Hasta aquí lo voy a dejar yo. Aquí lo que tenemos que hacer es tirar bien y pasamos hacia la parte de abajo y así me va a quedar. Por la parte del lado del revés, pues ya podemos hacer un nudito y listo. Este mismo material nos puede servir aquí para rellenar. Ahora vamos a dejarle aquí 2 puntos sin tejer, 1 y 2. Entonces pasamos, este ya está tomado, 1, 2 y en el punto que sigue voy a tomarlo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Entonces pasamos estos 2 sin tejer. Y vamos a hacer el mismo proceso del otro lado. Les muestro nuevamente. 1, 2, número 3, pasamos. Hebra hacia arriba. Una cadena y en el mismo espacio un punto bajo. Y ajustamos. Me paso al punto que sigue, vamos a tejer 6. Llevo 2, igual y si prefieres colocas marcador, aunque yo no lo considero que sea necesario porque es la primera vuelta, pero lo voy a colocar. 2, 3, 4, 5 y
6. Y nos van a quedar estos dos sin tejer. Ahora yo me voy a pasar al siguiente punto. Este ya está tomado. 1, 2 y en el número 3 repito proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a dejar estos dos sin tejer y vamos a pasarnos. Aquí ya tenemos este tomado, 1, 2 y en el número 3 volvemos a repetir. Y esto lo voy a hacer hasta completar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí nos van a quedar estos espacios abiertos que ahorita vamos a cerrarlos. Entonces recordemos que aquí pasamos estos dos y los dos que siguen. Este ya está tomado, 1, 2 y en el número 3 tejemos. Voy a completar toda mi vuelta.